en Ona Etortzatik. Bueno, como decía, en primer lugar, muchas gracias a todas las personas que asisten a esta conferencia, coloquio, que bueno, cuando se lo propusimos a Rafa, pues la aceptó con mucha cordialidad y con mucha generosidad además, y que propuso que fuera una conversación, más que una ponencia donde estuviera dando una conferencia de un tiempo determinado y luego cuestión de preguntas. Bueno, propuso que fuera una conversación conmigo, y ello no es un lío que las personas que estáis también en el público pues podáis también preguntar, incluso durante la propia conferencia, o sea, sin ningún problema. Y así hacemos que esto sea mucho más ameno y que sea esto mucho más abierto. ¿Cuál es el tema que hemos propuesto para esta charla? En primer lugar, hay que decir que esto parte de la Asociación de Ágora 21, es una asociación de carácter universitario que se dedica al análisis sociopolítico y... ¿Que me acerque más? No, al revés, que me aleje. Vale, es que me gusta oírme mucho. Y bueno, nosotros como jóvenes investigadores que nos dedicamos a las ciencias sociales, entre otros personas que están en esta misma sala, pues nos preocupa un tema que está creciendo mucho en los últimos tiempos. Sobre todo después de la pandemia se ha hecho cada vez más político el tema del malestar social, cultural y psicológico que existe en las sociedades europeas. De tal modo que hay algunas personas que incluso hablan de la pandemia de la infelicidad y de que no somos capaces de dar respuesta a una necesidad, no sé si llamarla antropológica, en eso me tiene que corregir el profesor Narbona, pero una necesidad fundamental del ser humano, que es la de dar sentido a su propia vida y estar en satisfacción con ese sentido de la vida. Después de la pandemia, como digo, ha crecido el consumo de medicamentos, entre ellos ansiolíticos, antidepresivos. Las encuestas hablan incluso de que, bueno, aquí en el País Vasco recientemente ha salido una encuesta diciendo que durante los últimos años la friolera de la mitad de las personas que fueron encuestadas pues habían pensado en la palabra suicidio, si no habían pensado incluso en esa propia práctica. Entonces, bueno, estamos ante un problema muy importante y que está causando muchos estragos. Y en ese sentido, habíamos pensado que era necesario no tanto levantar los ánimos de la juventud, sino entender el por qué existe este problema. Y entonces, qué mejor que tener a una persona como es Rafael Narbona, que es escritor, que es filósofo, para dar respuestas a estas cuestiones. No solamente desde la parte del diagnóstico sociocultural de esta sociedad en la que cada vez hay más casos de gente que está sufriendo por malestar psicológico y insatisfacción, sino también entender qué significa la palabra felicidad. Entonces, aprovechando también que Rafael Narbona ha escrito un libro que ya va por incluso los 14.000, 15.000 ventas y que incluso puede llegar hasta los 20.000 ventas, y que ha sido un libro top que lo ha petado, hablando en lenguaje juvenil, en países latinoamericanos, incluso el fiscal general del Estado de Colombia lo ha recomendado, y que en España también está causando muchos apoyos, y que además es una persona que se ha destacado muchísimo por ser militante, por el cambio del paradigma y el cambio del enfoque que tenemos sobre el bienestar, sobre la buena vida, y que además hace un activismo bastante importante por las redes sociales para enseñar que no es solamente una oportunidad ser feliz, sino que también puede ser incluso un deber de la propia persona el labrarse una vida, el construir su propia identidad y que la pueda orientar hacia a un entorno satisfactorio, un entorno de buena vida. Entonces, bueno, Rafael Narbona, por presentarle un poquito, y al que le agradecemos muchísimo su asistencia, es profesor de filosofía, ha sido profesor de filosofía de instituto, pero además ha sido escritor y ha escrito unos cuantos libros durante los últimos años. 7 libros, efectivamente, gracias por recordarlo. 7 libros, entre los cuales pues, libros muy interesantes y muy importantes que son muy recomendables, como puede ser Miedo de ser dos, Peregrinos del absoluto, en el que habla sobre el tema místico, en el tema del más allá, el tema de la trascendencia.
mezclanza de 12 místicos. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Rilke, también de místicos de la nada, como Bataille, como Cioran. Además del gran libro que es el de Maestros de la Felicidad. Pero además de eso tiene también en mente sacar unos cuantos libros que son muy interesantes y muy importantes sobre la mística, sobre el elogio al amor, etcétera, etcétera. El próximo libro se titula Elogio del amor, sí, y es un ensayo sobre las distintas formas de amar. Y además es escritor en el Cultural, una revista de divulgación cultural y también social muy interesante. Es una persona con muchos conocimientos de todo tipo de culturas, tanto cultura musical, cultura bibliotecaria de libros, cultura de filosofía, etcétera, etcétera, gastronómica también. Sí. Entonces, bueno, por citar un poquito en qué consiste este libro, cuyo título es Maestros de la Felicidad de Sócrates a Víctor Frank, un viaje único por la historia de la filosofía, por citar un poquito algunas de las críticas que se han hecho a este libro y que me parecen muy reseñables, de gente que tiene bastante nivel académico y también intelectual. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte ha puesto que es un manual de vida y pensamiento práctico y ameno. Fernando Aramburu pues, lo ha citado como un libro que anima a concebir la vida como una oportunidad extraordinaria. Lorenzo Silva dice que su lectura enseña a vivir mejor. Por tanto, estamos ante una inminencia a nivel intelectual, a nivel de conocimientos de historia de la filosofía que nos puede ayudar muchísimo a orientar o a reorientar nuestras vidas para que tengamos una buena vida. Así que muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Gracias también al campus de Vizcaya del Vicerrectorado de la Universidad del País Vasco por financiar este tipo de actos. Y bueno, por empezar un poquito esta charla, a mí me gustaría empezar este coloquio contigo, Rafa, preguntándote, bueno, viendo un poquito en qué situación nos encontramos a nivel social, cultural, que vive esta sociedad, me gustaría preguntarte, según tu perspectiva, cuáles son las causas estructurales de esta infelicidad contemporánea que existe en las sociedades occidentales. Estamos ante un problema sociológico, un problema espiritual, un problema psicológico. ¿En qué consiste esto de la infelicidad colectiva? En primer lugar, muchas gracias, Juan, por la presentación. Es que Juan es el que me presentó ayer. Me confundí con Alberto Vich, que es un poeta de Donosti, que también tiene más o menos tu edad. Y bueno, pues aparte de esta amable y generosa presentación, la pregunta que me haces, pues a mí me trae a la mente este comentario de todas las épocas donde el tiempo pasado fue mucho mejor. Eso siempre es falso, eso siempre es mentira. O sea, todas las épocas yo creo que son malas y todas las épocas están caracterizadas por grandes problemas y por experiencias de sufrimiento. Yo estoy pensando en los años 80, que cuando yo era joven fue los años de la movida. Entonces estaba en aquel momento la vivienda que estaba cara, el trabajo escaseaba, había violencia en España, violencia política y estaba la epidemia de las drogas. La gente que se enganchaba a la heroína, la aparición del SIDA, con lo cual la inflación también estuvo disparada. No podemos decir que hace 25 años, hace 50 años estábamos mucho mejor. O sea, todas las épocas son problemáticas y todas las épocas más bien son malas. Yo creo que los jóvenes siempre lo tienen difícil, pero tal vez ahora el rasgo diferencial en los últimos 50 años es que se ha acentuado la insatisfacción psicológica, la insatisfacción emocional. Casi la depresión y la ansiedad han adquirido rangos de epidemia. Ahora mismo España es el país de Europa donde se consumen más antidepresivos y más ansiolíticos. Y además empiezan a consumirse a edades muy tempranas. Ya a mí me parece un gravísimo error mandarle pues, un antidepresivo o un estabilizador a un niño de 12 años porque supuestamente tiene TDAH, cuando no está claro ni que esa enfermedad es esta. Porque siempre ha habido mucha inquietud, los niños muy nerviosos, muy activos, yo también era así. Y de repente pues un niño de 9 o 10 años ya está medicado con unas sustancias que crean dependencia, que crean crisis de abstinencia, que pueden alterar gravemente el pensamiento y tener también consecuencias a nivel cognitivo. Lo que se ha generado últimamente es la idea de que el sufrimiento es un estado patológico. Y yo creo que el sufrimiento es una reacción normal. El que ha perdido un ser querido, el que ha perdido el trabajo, el que se ha visto obligado a cambiar pues, de espacio geográfico, es normal que experimente
no es una enfermedad. Pero ahora mismo nuestra tolerancia al sufrimiento, incluido yo, es muy baja. Cuando pues, tenemos un problema sentimental, un problema académico, de inmediato patologizamos nuestro estado y vamos a un médico y pedimos alguna especie de soma, como el de Un Mundo Feliz, para que nos ayude pues, a no tener angustia. Y es que tener angustia, tener ansiedad, tener miedo, es algo connatural al hecho de estar vivo. Antes hablábamos de quién querría ser inmortal. Yo, a mí me gustaría ser inmortal. La muerte me parece algo obsceno, ¿no? Además, cuando desaparece una mala persona no se pierde nada. Pero cuando desaparece una buena persona, hombre, alguien lamenta la muerte de Hitler o de Stalin, yo personalmente no, vamos, no. O de Pol Pot. Pero en cambio, cuando, yo qué sé, pienso en mi madre o en cualquiera de vuestros seres queridos, o sea, el universo se empobrece de una forma trágica. Además, esa persona lleva consigo todo un mundo. Me acuerdo que Pérez Reverte decía, mi madre tenía imágenes de mi infancia que al morir se han perdido definitivamente. Recuerdos que quedan pues, extraviados en un universo frío, oscuro, sin sentido, supuestamente fruto del azar, sin ningún propósito. Y claro, el ser humano es el único animal que tiene conciencia de su finitud, conciencia de su fragilidad. Y eso le provoca una angustia, que es una experiencia consustancial a la vida. La cuestión es que la angustia se puede aprender a controlar, se puede aprender a encauzar, a canalizar, podemos aprender a convivir con ella y ahora mismo pues tenemos un nivel muy alto de frustración cuando surge cualquier problema. Ahora mismo además ha sucedido una serie de cosas que han incrementado el nivel de soledad y aislamiento de las personas. De entrada, la familia tradicional garantizaba que convivieran abuelos, padres, hijos e incluso a veces acogía a un tío que se había quedado soltero, a una prima, con lo cual el ser humano, que es un animal social, vivía como una especie de clan y se sentía arropado y protegido. El problema de ese modelo es que el cuidado descansaba siempre sobre los hombros de la mujer, lo cual era muy injusto. La mujer cuidaba a los niños, cuidaba a los ancianos, cuidaba a los enfermos, y es normal que con la emancipación de la mujer este modelo se cuestione. Pero el problema es que no se ha creado un modelo alternativo. Lo que ha surgido es un proceso de dispersión, fragmentación y aislamiento. Cada vez hay más familias monoparentales, los hijos ya se desentienden de los padres cuando son mayores, a veces por egoísmo, otras veces porque no pueden, porque están trabajando, no tienen tiempo para estar a su lado, los niños crecen solos. Yo recuerdo cuando era profesor la cantidad de niños que se pasaban la tarde entera solos en casa. Un niño necesita un poco, cuando tiene 6, 7 años, pues un adulto que le diga, mira, haz esto, haz lo otro, organiza tu tiempo, pero llegaban a las 6 de la tarde a su casa o a las 5 y no había nadie hasta la noche. Muchos de esos niños, ¿qué es lo que hacían? Bajaban a la calle y se acababan formando parte de una banda. Porque en una banda se sentían acogidos, que tenían como no más parecido a una familia, y ahora, pues bueno, la desaparición de la familia tradicional pues, ha llevado a situaciones como en Japón, donde hay personas mayores que directamente cometen delitos para que las metan, eso es real, las metan en la cárcel y no estar solos. Es una cosa alucinante, ¿no? Yo he visto señoras de 80 años que iban a unos grandes almacenes y con todo el descaro robaban, rompían algo, porque en la cárcel se sentían más queridas, protegidas o arropadas. Y aquí vamos hacia algo, no sé si similar. Aquí creo que en Bilbao, yo leí en un libro que se llama Mapa de Soledades, de Gómez Bárcenas, leí que había una señora, había muerto hacía 7 años y nadie se había enterado. Durante 7 años estuvo muerta en un sofá sin que ningún vecino, ningún familiar, ningún amigo, a pesar de que el buzón estaba a punto de reventar, de que en 7 años no había movido el coche. Entonces, claro, la soledad es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Ya casi todos tenemos asumido que acabaremos en una residencia y con suerte pues que nos visitarán una vez en semana. Es normal que ese panorama cree mucha frustración. Los jóvenes pues tienen difícil acceder a la vivienda, conseguir un trabajo estable, las relaciones de pareja cada vez duran menos, entonces nos vamos como dispersando y fragmentando y yo creo que eso crea mucho malestar y mucha infelicidad. No es que la infelicidad sea connatural al hecho de estar vivo, sino que creo que tenemos un modelo cultural, que es un modelo fundamentalmente capitalista, individualista, donde se le da mucha importancia a las cosas materiales, que al final lo único que produce es infelicidad y satisfacción.
modelo cultural que proviene del capitalismo, de la tardomodernidad, de lo que llaman la modernidad líquida. No sé si ello es lo que acaba allanando el camino para esta infelicidad o realmente también hay factores más endógenos de las personas que, bueno, relativos al tema espiritual, al tema religioso, de la pérdida de la religión, pueden también estar detrás de esta infelicidad. Hay dos cosas que yo creo que contribuyen a la infelicidad. Por un lado, el exceso apego a lo material. O sea, realmente si tu objetivo es adquirir bienes materiales, siempre vas a estar insatisfecho. Yo vivo en una zona que no es de las zonas privilegiadas de Madrid, pero hay chales que pueden valer 1 millón de euros y se van muchas veces familias que se sienten muy frustradas porque no se han podido comprar una casa en La Moraleja de 3 o 4 millones de euros y eso les produce una enorme frustración. O la gente se mete a pagar coches carísimos de 70 o 80 mil euros y se crea una especie de consumismo que muchas veces acumular cosas materiales lo que revela es un vacío interior, ya que no tienes en tu interior pues el bienestar y el equilibrio necesario para ser feliz, pues confundes la felicidad con la capacidad de consumir. O sea, de hecho, es una patología. Hay gente que son consumistas compulsivos y llegan a una tienda y se gastan 600.000 euros y el día 5 no tienen dinero en el banco. Hay un libro muy bonito que imagino que muchos conoceréis, La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, donde habla que no hay nada más importante que lo inútil, porque lo inútil, como el sentido de la vida, es lo que nos produce bienestar. Y en cambio, el apego desmedido a lo material siempre nos va a acabar produciendo insatisfacción, porque jamás vamos a ver colmadas nuestras expectativas. Y además, ahora el capitalismo está continuamente fabricando cosas, te crea la necesidad de tener un nuevo iPhone, unas nuevas zapatillas, un nuevo coche, etc. Es como una carrera hacia la nada, ¿no? Como decía Dante, que el infierno era como un círculo sin fin, ¿no? Estamos ahí como un burro dando vueltas alrededor de un molino sin saber muy bien hacia dónde vamos y adquiriendo cosas que son muchas veces absolutamente innecesarias o superfluas. Aparte de eso, no se puede vivir sin certezas. Y hasta el 1945 en Europa casi todo el mundo creía en Dios. Luego vino Auschwitz, sí, había anticlericales, pero ateísmo, pero una posición minoritaria, ¿no? Intelectuales como Feuerbach o como Marx, etc., ¿no? El ateísmo no estaba extendido a nivel social. Después de 1945, tras la explosión de Hiroshima, que mata a 100.000 personas en el acto, la de Nagasaki, que mata a 80.000, los campos de exterminio, donde mueren, pues se calcula que cerca de 12 millones de personas, los campos de exterminio nazis. Se descubre que la Unión Soviética no es el paraíso, sino que hay una cosa espantosa que es el archipiélago Gulag, ¿no? Pues primero pues se pierde, bueno, ¿cómo, si Dios existe, cómo permite esto? Además la idea de que un Dios, el concepto de Dios como un ser antropomórfico, casi como un ente al que tú tienes y no puedes tocar, medir y estudiar en un laboratorio, decididamente no existe. Tenemos un poco la mentalidad cartesiana de que solo las cosas extensas tienen realidad objetiva. Con lo cual se genera la idea de que vivimos en un universo absurdo, se pone de moda el existencialismo, de Sartre, de Camus. Parece que la vida es similar a la tortura de Sísifo, que empujaba una roca una y otra vez por una pendiente para dejarla caer y repetía esa rutina indefinidamente. Se hacen muy populares en libros como La náusea o como de Sartre o por ejemplo o La peste de Albert Camus o El extranjero. No sé si recordáis El extranjero, el protagonista mata en una playa a 2 árabes sin ningún motivo. Surge como una especie de hombre hueco que no tiene certezas, que no tiene convicciones, que no sabe muy bien por qué hace las cosas. Entonces, pues nos vamos quedando sin certezas. Primero, perdemos la confianza en que exista un Dios trascendente que garantice la reparación y la justicia, sobre todo en el caso de las víctimas inocentes. Perdemos la expectativa de la eternidad. Luego viene el desencanto político, porque la política ocupó el lugar de la religión. Mucha gente que era pues, fervientemente católica, pues, de repente se hizo comunista y pensó que con el comunismo iba a venir el paraíso en la tierra. Luego nos enteramos que la Unión Soviética no era el paraíso. Yo recuerdo el caso de una escritora que yo admiro mucho, que es Margaret Weber Newman, no sé si alguien la conoce. Margaret Weber Newman era una escritora alemana que estaba casada con un comunista alemán llamado Heinz Newman.
Y bueno, pues los dos, cuando llegó Hitler al poder, se exiliaron en la Unión Soviética. Al llegar a la Unión Soviética, a Heinz Neumann le acusan de conspirar contra Stalin, le someten a un juicio sumarísimo dentro de la Gran Purga y le fusilan. Y a su mujer la envían a un gulag donde pasa 5 años. Pues cuando Hitler y Stalin firman un pacto mutuo de no agresión, Stalin, como gesto de buena voluntad, entrega a Hitler a los comunistas alemanes que se habían refugiado en la Unión Soviética. Lo cual no puede ser más perverso. Y Margaret Beeber Newman pasa de un gulag a Ravensbrück, que es un campo de concentración para mujeres, y donde se encuentra con Milena Nesenska, que fue una de los amores de Kafka. Y bueno, allí, gracias a esa amistad entre ellas, consiguieron soportar la dureza de las ideologías. Y además porque Milena era una mujer muy fuerte, una mujer que tenía un gran temperamento, vital, optimista, valiente. De hecho, cuando Hitler invade Checoslovaquia y un grupo de hombres se han reunido en una cafetería preocupados por lo que está pasando, aparece Milena y dice, por fin un hombre, o sea, por fin alguien con carácter, con temperamento. Y Margaret Beeber Newman sobrevivió a Ravensbrück, pero Milena no. Milena tuvo una infección de riñón, murió. Y Margaret pues escribe un libro precioso que se llama Milena, que está por cierto traducido al castellano, que está en Tusquets. Pero después de esto perdemos a Dios. Ahora ya perdemos las ideologías. O sea, el nazismo, salvo algún tarado, nadie lo defiende. Pero la idea de que el comunismo iba a traer el paraíso a la tierra también se desploma. Con lo cual pues, nos vamos quedando cada vez más en una situación de indefensión. Luego desaparecen las familias extensas. Y luego ha venido el neoliberalismo, la competencia salvaje de todos contra todos, sin una pizca de solidaridad, todos luchando por llevar su trozo de pastel, con lo cual el ser humano en Occidente, sobre todo, se ha quedado cada vez más solo, más aislado, sin certezas, sin creencias, sin esperanzas utópicas, sin ilusiones, y ha cundido pues, el pesimismo, la tristeza, y ahora mismo, por ejemplo, el suicidio es creo, no sé si es la primera ya causa de muerte no natural entre los jóvenes. Entre los jóvenes. Y también, por cierto, hay muchas personas mayores de 65 años que se suicidan, que es otro dato que se menciona menos. Pero como muchas pierden a su pareja, no tienen hijos o los hijos no les hacen caso, también es un grupo que se está suicidando. Con lo cual, los dos extremos más débiles de la sociedad, los jóvenes y los adultos, están decidiendo quitarse la vida porque la existencia les parece un infierno. Yo creo que no se puede vivir sin creencias y sin certezas, de las que sean. De hecho, en los campos de concentración, para terminar esta larguísima concentración, todos los que tenían creencias religiosas o políticas soportaban mejor las condiciones del encierro que los que, por el contrario, carecían de cualquier convicción y estaban sumidos en el escepticismo. Perfecto. Ya te preguntaré posteriormente sobre qué es eso de creer y qué significa creer en un entorno tan racionalista como es la universidad, un entorno tan racionalista como es la sociedad actualmente. Pero bueno, a eso volveremos posteriormente. Sí que me gustaría preguntarte cuáles son los contravalores que se están impulsando para que crezca esta infelicidad colectiva y si detrás de ello está también esto de la idea del be yourself, el ser tú mismo, el construye tu propia marca, el orientar la propia construcción de la identidad personal como una carrera de fondo en el que tú tienes que construir tu propia biografía, sin pensar en nadie, solamente pensando en ti, etc. No sé si eso para ti es lo más importante. Yo creo que una de las causas de nuestra infelicidad y nuestra satisfacción es el culto al ego. O sea, casi todos tenemos un ego desmedido, especialmente los escritores. Yo que es un gremio que conozco y además he visto personas que eran sencillas, agradables y cercanas, con el éxito transformarse en vanidosas, egocéntricas, y eso es algo a lo cual estamos expuestos todos y sobre todo a partir de que tenemos un cierto reconocimiento social. Le damos una importancia desmedida a nuestro yo, a nuestra felicidad, a potenciar nuestra carrera, a potenciar nuestra posición social, a mejorar nuestra situación económica y hemos perdido un poco el sentimiento de solidaridad y de compromiso con los demás. Yo creo que una de las cosas más nobles que puede hacer el ser humano es cuidar a los otros, cuidar a las personas que están en una situación de fragilidad y desamparo.
pero ya no, en general cada vez nos cuidamos menos los unos a los otros, lo cual es una locura porque, por ejemplo, yo he leído muchos testimonios de la tragedia de los Andes y estos chicos uruguayos que se estrellaron en el Valle de las Lágrimas, en los Andes, en Chile, eran chavales de 19, 20 años, sobrevivieron porque en vez de competir salvajemente unos contra otros, se ayudaron. Y hubo algunos jóvenes que directamente renunciaron a sobrevivir. Había un chico que se llamaba Louis François que dijo, me da igual morir, salió del fuselaje, se quitó los zapatos, los puso los pies descalzos por la nieve, se puso a mirar al sol, desabrigado, y gracias a que un compañero dijo, bueno, varios compañeros empezaron a calentarle los pies, le abrigaron, le metieron en un fuselaje, pues gracias a esta solidaridad que fue extraordinaria y que además demuestra que el ser humano, cuando le sacas de un contexto determinado, no es un lobo. El hombre no es un lobo para el hombre, aparte que los lobos pobrecillos no son tan malos como se les ha pintado. Pero esta idea que se ha generado, por ejemplo, a partir de El Señor de las Moscas, la novela de William Golding, no sé si estáis aquí, algunos lo habéis leído, un grupo de niños británicos que se estrellan en una isla, estudiantes de un colegio de pago, caro, mueren los adultos y quedan solo pues, niños de entre 9 y 16 años. Pues al final se dividen en clanes, acaban pintarrajeándose el cuerpo y matándose entre ellos. Y se supone que el ser humano es eso, cuando nos quitan los principios morales o la coacción, ¿no? De que yo ahora sé que si apuñalo a alguien que está aquí, pues voy a ir a la cárcel. Pero si desaparecen las normas y las leyes, puedo decir, oye, pues qué teléfono más chulo. Cuando se dé la vuelta, sacaría hasta acá y pues le apuñalo y me lo llevo. William Golding es un poco la tesis que sostiene que somos malos, violentos, egoístas y que no cometemos más crímenes porque hay leyes y porque hay cárceles. En realidad era un hombre que en su vida privada maltrataba a su mujer, era un alcohólico y además simpatizaba con los nazis. Y dice, claro, yo he escrito este libro porque yo soy así, yo creo que yo actuaría de esa manera. Pero lo cierto, y esto lo cuenta un historiador holandés joven que se llama Rutger Bregman, en un libro muy bonito que se titula Dignos de ser humanos, lo cierto es que en un caso similar, que 6 jóvenes en el Pacífico naufragaron en una isla y estuvieron año y medio. Pues lejos de matarse entre ellos, eran un grupo de 6 o 7. Se ayudaron. Cuando uno se rompió una pierna se la tablillaron, cuando no podía comer uno, que le daban parte de su ración. El ser humano no es tan violento y tan malo como nos transmiten. Realmente no somos un lobo para el hombre, ¿no? Pero esto un poco se ha olvidado. Y yo creo que esta sociedad, el modelo capitalista, lo que hace es potenciar lo peor de nosotros. El egoísmo, la ambición desmedida, la competitividad, la falta de solidaridad, la falta de preocupación por los otros, con lo cual yo creo que la única alternativa es crear otro modelo cultural. Pero no creo que el hombre por naturaleza sea malo. Perfecto. Sí, quería preguntarte sobre el tema de bueno, has hablado del ego desmedido. Hay quienes podría decir que el ego desmedido no es más que un subproducto de este sistema del sálvese quien pueda, en un sistema capitalista como es el actual, y que no hay más posibilidades que tener este tipo de ego desmedido. No sé cómo se le podría rebatir desde tu perspectiva. Pero claro, para mucha gente no hay alternativa a este tipo de socialización. Yo creo que sí hay muchas alternativas y de hecho se están creando, pues yo sé, por ejemplo, jóvenes que se van a vivir juntos, el co-living, que es o personas mayores que para no acabar en una residencia, están creando como comunidades y yéndose a vivir juntos. Con lo cual, yo creo que el ego desmedido lo que te lleva es al aislamiento, a la soledad y al fracaso. Realmente, si algún día no tienes nadie que te vaya a sostener la mano, pues vas a acabar pues, en una residencia, solo, sin visitas. Yo creo que el culto al ego consiste fundamentalmente en convertir a los otros en un decorado de tu vida o en herramientas a tu servicio, al final te acaba llevando a la soledad y el aislamiento. Por el contrario, las personas que se vuelcan en los otros y que crean un entorno afectivo tienen más posibilidades de tener calidad de vida. Si tú tienes amigos, buenas relaciones familiares, buenas relaciones con tu comunidad, buenas relaciones en el trabajo, tu vida va a ser infinitamente mejor y vas a tener más oportunidades de sobrevivir en circunstancias adversas. Si por el contrario, pues eres un ejecutivo despiadado que por conseguir tus objetivos estás dispuesto a avasallar a los demás,
hay mucha gente, ¿no? Sí, Pues a la larga te vas a ver aislado y te vas a ver solo. Y no es simplemente una opinión, yo creo que es un hecho. Damos lo que recibimos. A mí muchas veces me preguntan, ¿de qué forma podemos llegar a ser felices? ¿Cuál es en su opinión la fórmula para conseguir la felicidad? Yo siempre repito, invertir en afectos. Invertir en afectos. Intentar tener buenas relaciones familiares. Porque la familia nos escoge y a veces toma cosas que no son precisamente de tu agrado. Tener amistades sólidas. Amistades gente con la que puedas realizar proyectos, compartir cosas. Y si es posible, algo que se ha perdido mucho es crear sentido de comunidad. Yo en Madrid vivo en una zona de chalés, nadie conoce a nadie, nadie saluda a nadie. En fin, si te mueres allí, yo creo que los vecinos no van a mover un dedo. Y eso al final es como un suicidio colectivo. Yo creo que todos perdemos con ese punto. Yo creo que el ego lo que hay que hacer es bajarlo, quitarle y intentar ser humilde y sencillo. En este modelo aislacionista del que hablas, ¿qué papel juega en ello la propia educación que se da en las propias familias? Desde niños hasta adolescentes, sí. Para que los jóvenes salgan poco. Yo he sido profesor de instituto muchos años, yo he visto que uno de los grandes problemas es la sobreprotección. Yo he encontrado con un alumno que no venía las 2 o 3 primeras horas, se habló con su madre, era un chico, como no recuerdo cómo te llamas, José, un chico de 1,90 como José, y no sé si a los 15 años ya me dirías a eso, pero me dijo, no, es que le veo dormidito en la cama y me da pena despertarle. Con 15 años, ¿no? 15, 16 años. Y bueno, y chico, padres que hablaban de sus hijos, yo digo, bueno, no, me están hablando de un niño pequeño, se están confundiendo. O sea, no pueden hablar así de un chaval de 16 años. Y yo creo que, bueno, las personas de mi edad, yo tengo 61 años, pues yo estudié en un colegio de jesuitas donde la mitad de los profesores eran militares. Y cuando el profesor entraba, solamente éramos unos chicos, teníamos que levantarnos, ¡buenos días, don Antonio! Y luego, hasta que él nos daba la autorización, se sentaba y decían, ¿pueden sentarse? Y por supuesto, me han pegado capones, bofetadas por nada, por girar la cabeza, por agacharme. Y se ha pasado del abuso de autoridad, del cual yo no soy partidario, ni mucho menos de la violencia, a que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, todos los años 10.000 familias piden a la Comunidad de Madrid que asuma temporalmente la tutela de sus hijos adolescentes porque no pueden con ellos. Yo he tenido alumnos de 17 años que pegaban a sus padres. Chicos de estos como José, que cogían y que pegaban a su madre. Perdona que te he cogido, tú vas a ser muy buena persona, pero como eres grandote te pongo como ejemplo, ¿no? Pues entonces, ¿cómo es posible que un adolescente pegue a su madre? Yo creo que a los chicos se confunde, aparte que se habla de niñez. Yo pienso que la niñez no acaba a los 18 años, eso me parece un disparate. La niñez acaba a los 12, a los 13. A los 13 años ya te conviertes en un adolescente, es decir, un semiadulto. Un chico de 16, 17 años sabe perfectamente lo que hace. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, no es utilizar la violencia ni maltratarles, pero sí acostumbrarles desde muy pronto a que asuman responsabilidades. A que asuman responsabilidades y a que sean consecuentes y a que se ocupen de su vida. Y ahora hay yo creo, un nivel de sobreprotección que está provocando pues, una inmadurez crónica. O sea, hay personas de 40 años que están tiradas en un parque con una litrona comportándose como adolescentes. Entonces, yo dentro de poco, no sé, serán de 60, ¿no? A lo mejor dentro de 2 décadas, pues las personas de mi edad estarán tiradas en el parque bebiendo una cerveza y pensando que tienen todavía 16 años. Entonces, yo creo que la educación, en el caso de las familias, hay un exceso de sobreprotección, aunque también hay casos de indiferencia, que también es una cosa. Yo he tenido padres que no sabían ni en qué curso estaba su hijo, ni cómo llevaba los estudios, estaba en tercero, en cuarto, se había aprobado, suspendido. Pues un padre pasota que le deja hacer a su hijo lo que le da la gana, tampoco es la solución. O padres que le permiten que su hijo se meta en el cuarto, encienda el ordenador y desconecte de todo. O que se fuman porros con sus hijos. Es una cosa que también es cada vez más frecuente, ¿no? Padres que se fuman porros con sus hijos. Los porros no hacen nada. Pues yo ya he tenido un montón de alumnos con brotes psicóticos a consecuencia de los porros, porque los porros alteran la sinapsis, alteran el beso protoplasmático que se dan las neuronas cuando se comunican entre sí. Entonces produce, en fin, un incremento de una serie de sustancias, de la noradrenalina, de la serotonina, de la dopamina, y de repente un
un chaval de 17 años, según el cual los zorros no hacen nada, empieza a escuchar voces, a tener la sensación de que tiene comunicación telepática con los demás, a que el vecino de enfrente enciende la luz porque le está vigilando, con lo cual pues pienso que un padre, una familia sensata, responsable, que ayude a crecer, a madurar a los hijos, es la clave para que haya una sociedad adulta y madura. A mí me han protestado padres de cuarto de la ESO porque les puse la lista de Schindler y que con 15 años una película de esas características les iba a dejar gravemente traumatizados. Entonces yo, bueno, esto, ¿qué? Por mala. Tú tienes, por mala, bueno, pues ya es una buena película, pero lo cierto es que cuando te decían esto, tienes ganas de decir, es usted idiota. No, tenías que morderte la lengua. Sí. Yo quería preguntarte, Rafa, sobre si crees que la solución a este problema de la educación que dan los padres a los hijos en este modelo de sobreprotección y la ausencia de autoridad, ¿crees que la solución podría ser introducir una cierta dosis de conservadurismo moral dentro de las familias? Yo opino, como Diego Fusaro, un filósofo italiano bastante joven, que hay que ser, él dice revolucionario en lo político. Yo diría inconformista en lo político, ¿no? Es obsceno la fortuna que ha acumulado Elon Musk o Jeff Bezos y que en cambio hay gente ganando 800 euros al mes. Ya con eso prácticamente en Madrid han empezado a surgir, no sé si aquí hay algunos, hoteles con cápsulas. Aquí, Primero fue en Bilbao. pues, hay algo, mientras tanto, pues estos millonarios tienen unas mansiones alucinantes y hay gente que tiene que dormir metida en una cápsula. Entonces, estas cosas pues, me parecen absolutamente intolerables. He perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Sí, estaba hablando del tema de si habría que meter cierta dosis de conservadurismo moral. Entonces, bueno, pues en lo político yo pienso que hay que ser inconformista. Vivimos en un mundo con muchas injusticias y muchas desigualdades. Pero yo pienso que en lo moral ciertas dosis de conservadurismo no vienen nada mal. Por ejemplo, a mí ahora está muy de moda el poliamor. Yo creo que eso ni es amor, ni es... al final lleva una serie de problemas psicológicos, emocionales, sexuales, aparte que también han vuelto a proliferar las enfermedades de transmisión sexual. Yo tengo un antiguo alumno que es ginecólogo y que hace más casos de chicos y chicas con gonorrea, menorragia, que prescinden de cualquier tipo de medida anticonceptiva, en fin. Es una cosa con lo cual... Bueno, esta pandemia incluso está creciendo con mayores de 65 años. Mayores de 65 años. El otro día salía una noticia de que se había disparado las enfermedades de transmisión sexual. Madre mía, no sabía que mi generación estaba tan mal, tampoco. No tenía ni idea de que nos comportábamos como los adolescentes. Pero yo creo que cosas como vincular la sexualidad a los afectos, que hay mucha gente que le parece una idea conservadora, a mí me parece una cosa muy necesaria. Yo creo que por respeto a uno mismo, uno no debe entrar en un trato tan íntimo con alguien con el cual no tiene un vínculo emocional. Entonces yo creo que la sexualidad debe vincularse a los afectos. Yo creo que hay valores como la fidelidad que son importantes y que ayudan a crear estabilidad. O sea, una pareja estable que se convive 30, 40, 50 años y que se ayuda mutuamente, gracias a la fidelidad se crea un lazo que le da a esa relación más consistencia. Creo que el pudor y el decoro, que suenan como muy de monjas, son cosas importantes. Yo recuerdo estar haciendo una guardia en el patio del instituto y escuchar a chicas de 15 años hablando como un grupo de hombres del siglo XIX que estaban en un burdel. De estas, diciendo unas burradas que yo sentía vergüenza de escucharlas. Entonces, pues bueno, no se trata, el feminismo no puede consistir en copiar las patologías de la condición masculina. Entonces yo no creo que por hablar como un rufián que está en un burdel, una mujer sea más libre ni más digna, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que cierto conservadurismo en el plano de los afectos y incluso en el plano estético, pues yo creo que sí es necesario y que da estabilidad. Pero al mismo tiempo, el inconformismo, donde tiene que ser más beligerante, pienso yo, es en el campo de las injusticias, de las desigualdades, de los prejuicios. Hay que seguir combatiendo el machismo, el racismo, la xenofobia, etc. ¿No? Esas cosas es muy importante. ¿Por qué crees que estos ideales que propones no funcionan socialmente y que cada vez vemos socialmente a la gente yendo a contracorriente de estas ideas? Y es más, podrían considerarte pues un facha por lo que dices, efectivamente, porque que hables de los jóvenes, de que se
comportan como si estuvieran... Se comportan ya también así los adultos. O sea, Sí, los también. mayores de 65 años. Pues ya tengas 15 o 65 años, los placeres primarios, como ya dijeron en su momento los estoicos y los epicúreos, son los más fáciles. Emborracharse, drogarse. Yo en mi generación se drogó mucho, imagino que hay gente de mi edad que lo sigue haciendo. Pues la promiscuidad es una manera también, una forma de evasión, con lo cual pues es más sencillo. Te llega un viernes por la noche, te emborrachas, te fumas 3 porros y si tienes suerte echas un polvo. Entonces eso es lo más sencillo y lo más primario. Yo creo que eso, que lo he visto, la gente a la larga produce insatisfacción e infelicidad. Yo creo que a la larga produce insatisfacción e infelicidad y hastío. Eso a lo mejor al principio, como novedad, te puede resultar estimulante. Pero a la larga, pues la sensibilidad se va adormeciendo y esas experiencias pues, te resultan esencialmente frustrantes. Yo creo que en la felicidad, como decía, por ejemplo, Epicuro, la Terra Meneceo, o como dice Séneca en las Epístolas Morales a Lucilio, o Marco Aurelio en sus meditaciones, pues se halla en los placeres inteligentes. O sea, pues una buena comida, no una comida que te provoque luego una indigestión, un paseo, una intimidad con una persona que te quiere, o sea, un buen libro, un buen poema. Entonces, mucha gente cree que el hedonismo consiste en el desenfreno, y no es así, sino consiste en un placer moderado e inteligente. Entonces, yo creo que produce más felicidad pasar una tarde en compañía de un amigo o de tu pareja, dar un paseo por la playa y ver una buena película, compartir un proyecto de vida, que no sé, que entrar en esta espiral, que yo de 65 años me lo creo perfectamente. Lo que yo digo, dentro de poco acabarán, en vez de con enfermedades de transmisión sexual, con la litrona en el parque, con un... Sí, se está produciendo una especie de infantilización de la sociedad. Habla de ello Alain Finkielkraut, sí, un Bueno, escritor ya francés. decía también Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Antes, a principios del siglo XX, los chicos de 15 años lo que querían era parecerse cuanto antes a los adultos. Ponerse un pantalón largo, una corbata y que les trataran como adultos. Ahora, las personas mayores, pues se ponen con 65 años, te pones unas bermudas, unos cascos y yo no sé dónde cogerán esas enfermedades de las que hablan. Pero es como una especie de infantilización, ¿no? De adolescenciación. Sí, de una especie de adolescentes eternos, ¿no? Sí. Y igual eso se produce precisamente porque ya no hay ese rito de paso, ¿no? De la infancia, de la juventud a la madurez. Igual eso también se ha roto precisamente porque el sistema capitalista tampoco permite eso. No hay que idealizar el pasado porque antes era muy común también que un padre llevara a su hijo adolescente a un burdel para que perdiera la virginidad. Es una cosa que tampoco es algo precisamente muy bonito, ¿no? Ni muy ejemplar. Entonces siempre ha habido excesos en la antigua Roma, en Grecia, pero lo que se ha perdido es un poco las lecciones que nos dan los clásicos. Hay que buscar cultivar los placeres moderados y los placeres inteligentes. Yo creo que alguien que, por ejemplo, algo que da felicidad, yo creo que es tener un proyecto vital. O sea, tú elaboras la vida es un quehacer, decía Ortega y Gasset, y tú tienes una meta. Quieres hacer, pues eso, ser profesor, ser un buen fabricante de zapatos, que pasa una actividad artesanal, crear una familia, viajar, conocer. Cuando tú tienes un proyecto de vida, tu vida cobra sentido y vives con ilusión. Entonces vas luchando por tus metas. Cuando no tienes ninguna meta y vas a la deriva, como una boya, yo creo que al final pues, también te produce perplejidad, desconcierto y felicidad. En esto, ¿qué papel juegan las nuevas redes sociales? Esta difusión casi sistemática de información por todos lados, que al final acaba siendo algo tóxico para nosotros. ¿Qué papel juega todo esto? Las redes sociales tienen una cosa muy positiva, que se han democratizado la opinión. O sea, ahora mismo alguien se puede crear un blog, se puede, o a través de sus redes sociales, un podcast, y eso es extraordinariamente positivo. Luego, ha acercado a las personas. Yo he conocido muchísima gente a través de las redes sociales, incluso escritores, que nos hemos puesto en contacto por primera vez por Twitter, con Lorenzo Silva, por ejemplo. Claro, o hay mucha gente que me sigue. Me he encontrado, cuando estábamos en el restaurante Iruña, nos hemos encontrado con un seguidor mío que me ha saludado. Yo te conocí por redes sociales. Zaka me conoció también por las redes sociales. Eso es muy positivo. Y tengo lectores que me siguen hace mucho tiempo y son gente encantadora. Pero, al mismo tiempo, al permitir el anonimato, o incluso sin él, pues ahí me han insultado y me han dicho las cosas más horribles, más obscenas, desde por motivos políticos hasta por el simple placer sádico de fastidiar.
humillar, molestar, injuriar. No sé, esto un poco avalaría la tesis de que todos llevamos dentro una especie de Mr. Hyde, ¿no? Que está luchando por salir al exterior. Eso es lo que decía Stevenson, lo que decía Freud, o sea, que realmente lo que nos da placer es pisotear a los otros, humillarnos, sentirnos superiores. Pero yo creo que no es cierto. Yo estoy convencido de que la mayoría de la gente es buena. La mayoría de la gente es buena. Lo que pasa es que los perversos, que los hay por distintos motivos, pues hay gente que no se imagina que le produce una gratificación enorme a alguien meterse en una red social y decir una cosa sumamente hiriente a un personaje público o simplemente a otro usuario. Habría que regular esto de alguna forma. Yo ya no me afectan los insultos. Me han insultado desde la izquierda, desde la derecha, me han insultado por criticar la idea de España, pero también por defenderla en otros aspectos, por apoyar a Podemos y luego retroceder. Con lo cual, prácticamente los insultos han sido muy democráticos, porque han llegado de todas partes, ¿no? Y yo además nunca me he alineado con nadie, ni militado en ningún partido, ni lo haré, jamás. Y tampoco, aunque hubo una época de más cercanía al catolicismo, yo me considero un cristiano independiente, yo no puedo, hay muchas cosas de la Iglesia Católica que me desagradan, como su oposición a que las mujeres ejerzan el sacerdocio, el celibato, la condena del aborto, la condena de la eutanasia, en fin, entonces yo no me siento católico, pero sí considero que el cristianismo, en general las religiones, tienen cosas importantes que aportar. Las redes sociales son, pues bueno, puede ser un paraíso, pero también muchas veces se parecen al infierno. ¿Cómo arreglar esto? Que no sabemos. Has hablado sobre el ideal que tienes sobre la felicidad, has comentado el tema de los placeres inteligentes y una nueva comprensión de lo que significa el hedonismo o los placeres. Y además has metido el tema del proyecto vital. A mí me gustaría preguntarte sobre estos aspectos de los que has hablado, si recorriendo toda la historia de la filosofía que has realizado y los filósofos que te han impactado, si ves que hay divergencias respecto a esta forma de entender la felicidad, o también, convergencias, perdón, o si también observas que hay divergencias, es decir, que hay diferentes formas de entender la felicidad. Bueno, la historia de la filosofía es tan diversa como el ser humano, y te encuentras pues, opiniones para todos los gustos. Hombre, durante mucho tiempo esta idea de los placeres inteligentes, que es lo que se llamaba la vida contemplativa, ¿no? Supone que los placeres de carácter intelectual son los que producen más satisfacción. No sé quién ha creado esta idea de que la vida contemplativa es la vida ociosa, pues la vida contemplativa de la que habla Pitágoras o Platón no tiene nada de ocioso, es una vida dedicada al estudio, al trabajo intelectual, a la creación, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que hasta que llegó la Ilustración, más o menos, había un consenso en que la felicidad se encontraba en el equilibrio, en la ecuanimidad, en la serenidad, en la armonía. Luego, con la Ilustración, que es un movimiento que también pues, pone patas arriba muchas cosas, aparece la figura de los libertinos y aparece el Marqués de Sade. Esta idea de que no hay nada más gratificante que transformar al otro en un objeto, abusar sexualmente de él, martirizarlo y finalmente matarlo, ¿no? Sí, entonces, pues, pero bueno, el utilitarismo no tenía ese lado tan perverso, porque el utilitarismo lo que busca es el bienestar de la mayoría. Entonces yo no creo que ni Bentham ni Stuart Mill se nos puedan describir como unos cerdos que buscan solo la satisfacción. Me parece además Stuart Mill es uno de los precursores del feminismo. Tiene un libro que escribió con su mujer, de la servidumbre de las mujeres, es un libro extraordinario, pero yo creo que a partir de la Ilustración, un poco con la idea de que Dios no existe, que el hombre no es un animal sagrado y el hombre se puede tratar como un objeto, empieza a haber un cambio de perspectiva que se agudiza con Nietzsche. Nietzsche, yo no entiendo la pasión que despierta a los adolescentes, escribe muy bien, tiene un gran dominio del idioma, es un filósofo, pero luego pues esta idea de la voluntad de poder y el superhombre son las tesis que un poco lo que hacen es que transformar al sujeto, al yo, ponerlo en el centro de la historia, darle el máximo valor y decir que la felicidad consiste en adquirir poder, en avasallar a los otros, y Nietzsche aparte de eso justifica la guerra, la eugenesia, dice que los médicos deberían ayudar en todo caso a morir a los enfermos, pero que curar es alterar el orden natural, porque la evolución se basa en la muerte de los más débiles. Con lo cual, un buen médico lo que tenía que hacer es ayudar a morir, pero no curar. Sí, y no es extraño que muchos nazis sintieran simpatía por Nietzsche y que la hermana de Nietzsche, que sí que era muy mala, pero no era responsable
responsable de alguna de las barbaridades que decía su hermano, le entrega el archivo de Nietzsche a Hitler. Entonces, sí, pues Elizabeth Foster pues, le entregó el archivo de Nietzsche a Hitler en un acto solemne. Con lo cual, pues bueno, ya a partir de ahí pues, surgen cosas como, por ejemplo, Georges Bataille, un filósofo francés, que quería crear una sociedad secreta llamada Céfalo, y que para entrar en ella quería exigir que secuestrar a un desconocido y decapitarlo. Lo que pasa es que cuando lo propuso, nadie se mostró por la labor, ¿no? Él quería convencer a alguien, ¿no? Sí, de secuestrar a un desconocido y cortarle la cabeza. Entonces, pues bueno, todas estas ideas que, por ejemplo, llevan a películas como 120 días de Sodoma y Gomorra, de Pasolini, ¿no? Donde el placer de dominar. Se crea la idea de que el placer, la felicidad consiste en tener poder. En tener poder. Y yo creo que, bueno, pues los hombres más poderosos casi siempre han tenido un final trágico. Con lo cual yo creo que un poco habría que volver a los clásicos griegos. Y para ti, ¿cuáles serían en un manual de instrucciones de cuáles serían los filósofos que para ti serían los fundamentales para entender la felicidad, cuáles serían? Pues eso está en mi libro. Yo aquí como un bravo venía a hablar de mi libro y que además, por cierto, el libro está al fondo por si alguien quiere adquirirlo. Y eso lo firmó, pues Maestros de la Felicidad lo que hace es un recorrido por la historia de la filosofía, intentando rescatar de cada autor las ideas pues, más positivas. Se trata de un paseo por el lado luminoso de la filosofía, donde pues, yo creo que tanto Platón, Aristóteles, Marco Aurelio, Séneca, nos proporcionan herramientas muy valiosas para afrontar la adversidad y superar con entereza los problemas y para buscar la felicidad de una forma inteligente. No es una casualidad que menos Prozac y más Platón fuera un éxito, porque realmente, o que ahora estén tan de moda los estoicos. Ahora no cesan de hacer ediciones de las meditaciones de Marco Aurelio. Los criptoestoicos. Los criptoestoicos, bueno, en realidad las meditaciones de Marco Aurelio se titulaban Cosas para mí. Son textos que él escribía para sí mismo, no pretendía sacar a la luz. Y las epístolas morales a Lucilio tampoco se escribieron con la idea de que llegaran al público. Pero ahora se han puesto muy de moda. También Cicerón, Epicteto. Y yo creo que la filosofía es una tradición que nos aporta enseñanzas muy, muy valiosas. Por ejemplo, la primera, Sócrates, que coge pues, la máxima que había en el templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. O sea, si uno no se conoce a sí mismo, no puede hacer un proyecto vital. Si yo, que mido unos 65, hubiera querido ser pivote de la NBA, pues me habría llevado un batacazo monumental. Cada uno tiene que hacer un proyecto que esté a la altura de sus posibilidades. Entonces uno tiene que conocer lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Todos podemos hacer cosas y lo que pasa es que hay que enfocarse en esa dirección. Es que se habla mucho de que no tiene metas realistas. Se habla mucho de conocerte a ti mismo. ¿Qué es para ti conocerse a sí mismo? Una persona. Hombre, es una cosa que se tarda en conseguir toda una vida. Pero yo creo que si es una persona medianamente reflexiva, pues puede ser consciente. Yo, por ejemplo, soy consciente de que soy emocionalmente vulnerable y frágil, que me afectan mucho las tragedias. No soy una persona que tenga una gran entereza frente a la adversidad. También sé que no se me dan bien las matemáticas, pero que sí se me ha dado bien escribir y he sido profesor. Entonces, pues uno poco a poco, a mí me han dicho muchas veces que soy una persona empática y cercana. Es que lo intento, porque me gusta relacionarme con los demás. Pero yo creo que uno, con un poco de espíritu autocrítico, puede tener un buen conocimiento de sí mismo, de cuáles son sus posibilidades, de cuáles son sus límites, de cuáles son sus virtudes y cuáles son los defectos, las cosas en las que debería cambiar. Entonces yo creo que sí es posible estar al alcance y leer filosofía nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Yo aconsejaría a todo el mundo que siguiera esta moda, leyera los estoicos, porque además son una muy buena puerta de entrada a la filosofía. Pero a continuación puedes leer, por ejemplo, a Spinoza, que es un autor muy interesante. Spinoza tiene una frase espléndida que dice que no hay nada más útil para un hombre que otro hombre. Y eso es cierto. O sea, no hay nada más útil para un hombre que otro hombre, o un ser humano. Realmente las personas llegan mucho más lejos que una sola. Me parece muy interesante que cites a Spinoza. Spinoza fue perseguido por su propia comunidad judía de Ámsterdam. Luego tenemos a muchos otros pensadores que también sufrieron
sufrieron un montón, tuvieron contextos sociales y culturales, incluso personales, muy complicados, fueron perseguidos. Y sin embargo, siempre hablaron de este cambio de paradigma del que te refieres bastante, que es el tema de la buena vida, de cómo construir una buena una vida que sea satisfactoria y que merezca ser vivida. Entonces, eso contestaría a aquellos que dicen que la situación actual es bastante negativa como para intentar vivir bien y que dicen mucho de esto de lo que dices para happy flowers, de que no sirve para nada. Nos quejamos de la vida que llevamos, pero Europa ha estado en guerra durante siglos. O sea, la guerra de los 100 años provocó que se perdió un tercio de la población europea. Luego, la época de la peste, que también hubo zonas donde murieron el 70% de las personas. No nos imaginamos lo que es vivir sin luz eléctrica, sin medicamentos, sin agua corriente. Vivir en una aldea y estar expuestos a que llegue un señor de la guerra con sus esbirros y que pase a cuchillo a todo el mundo. Que mate a los niños, que secuestre a las mujeres, que la abusen sexualmente de ellas. Y luego el siglo XX, pues también que está muy cerca, hubo 2 guerras mundiales que provocaron 60 millones de víctimas. Y aquí en España hemos tenido una guerra civil, que murieron 600.000 personas como mínimo. Con lo cual, pues no se puede decir que es que ahora mismo vivamos el peor momento de la historia. Ha habido épocas mucho más duras, mucho más trágicas, y sin embargo ha habido autores que han seguido intentando encontrar pues la fuerza para llevar adelante sus proyectos y para construir una vida mejor para todos. Entonces tendemos un poco a llorar en exceso y a pensar que nuestra época es muy mala, pero lo cierto es que ha habido, sin llegar más lejos, que cualquiera hable con sus abuelos. Seguro que o bisabuelos, si los tienen, ¿no? O padres, sin llegar más mismamente, pues la España de los años 40-50 fue terrible. Yo, parte de muchos de los hermanos de mis padres se marcharon a América Latina, porque aquí no se podía vivir. Se marcharon a Venezuela, se marcharon a México. Unos huyeron por razones políticas y otros simplemente buscando una vida mejor. Entonces yo creo que en ciertos aspectos hemos mejorado el nivel de bienestar, pero yo creo que ahora se está produciendo una cosa con la sobreprotección, y eso me ha pasado a mí con mi madre. Creces con la impresión de que el mundo es esa burbuja de bienestar que han creado en tu entorno, que nunca va a aparecer la muerte, la enfermedad, la pobreza, que todas esas cosas le suceden a otros, pero no a ti, que siempre te van a cuidar, que siempre te van a animar, y luego de repente te conviertes, así pasas del día a la mañana, de ser un niño a ser un adolescente, y ya como adolescente te llevan las primeras bofetadas. Y como adulto, pues las bofetadas se convierten en patadas, ¿no? Y claro, muchas veces no estamos preparados pues, para enfrentarnos a la vida. Eso es culpa pues, también de esa burbuja de bienestar que crean nuestros padres, ¿no? Sí. Me parece muy interesante esto, porque yo creo que tiene que ver bastante con el tema de las expectativas culturales que nos hemos impuesto, de que las cosas nos las merecemos per se, y en cambio te vas a 15 kilómetros por debajo del estrecho y ves que las condiciones son deplorables respecto a las que hay aquí. O en Madrid a la Cañada Real. Claro, efectivamente la Cañada Real, que no se queda ahí luz. Lleva más de 3 años los niños sin luz. Sí. Efectivamente. Y sin embargo, es una cuestión que tiene que ver con cómo afrontamos las cosas y cómo hacemos esa lectura personal. A mí sí me gustaría preguntarte en este sentido, si crees que existe una felicidad universal, ya que has hablado de que ha habido también divergencias a la hora de entender la felicidad por parte de los filósofos, has hablado de Nietzsche, has hablado de los estoicos, etcétera, etcétera. Sí me gustaría hablar ahora desde una perspectiva un factor más étnico, cultural, religioso. Si después del recorrido que haces encuentras que existe un mismo valor respecto a la felicidad, es decir, hay una idea de la felicidad universal, o es divergente culturalmente. Antes de contestar, también yo creo que nos acercamos a la hora, por no sí. Tenemos tiempo, ¿eh? A ver, sí, pero yo creo que el público se cansa y que estaría bien, y que estaría bien a lo mejor abrirlo un turno de preguntas. Yo comenté que podían intervenir. En un momento determinado podemos terminar entre nosotros, y entonces si alguien quiere participar, abrimos para que sea un poquito. Pues mi experiencia es que cuando ha pasado una hora ya se produce una cierta fatiga, y no es una casualidad. Yo creo que las clases duren más de 50 minutos. No creo que sea en este caso, porque yo creo que está bastante bien la forma. Y, hombre, culturalmente es cierto que tú te vas a un país del tercer mundo y la gente parece más feliz.
porque no tiene el estrés que hay aquí, de no llego, de darte a coger esto, tengo que comprar esto. Hay también unas necesidades más básicas. A lo mejor hay un niño africano, si tiene la alimentación cubierta y tiene salud, pues jugando con un palo en un río se siente más feliz que un niño en Europa con la videoconsola. Entonces, realmente, pues la depresión, sobre todo, es un problema de Occidente. Yo creo que apenas, como tú dices, cruzas el estrecho, en África, tanto en el mundo árabe, pero como también en África subsahariana, las cosas se viven de otra forma. Yo sé mucha gente que ha viajado y a pesar de la pobreza, a pesar también del malestar que hay como una forma más primaria, más espontánea de vivir. Tal vez nosotros le pedimos demasiado a la vida, tenemos unas expectativas excesivas y tal vez nos hemos acostumbrado a tener un nivel de bienestar altísimo. Y apenas ese nivel de bienestar se rompe, pues el niño está en su cuarto o su ordenador. Hay niños también que lo pasan muy mal, porque hay muchos niños disociados, que sufren en algunos barrios, especialmente con mucha pobreza, pues hay muchos niños que han pasado por varios desahucios. Pero en general yo creo que culturalmente Occidente produce más infelicidad que Oriente. Yo pienso en el mundo árabe, puedo equivocarme, no lo conozco, he vivido jamás en un país árabe, pero también en Oriente, en Extremo Oriente o en Oriente Medio, ahora cómo está la cosa, pero creo que la gente sea muy feliz, ¿no? Pero en Extremo Oriente yo creo que culturalmente ha habido otras culturas que no son la occidental, donde un rayo de sol, un baño en un río o jugar con un palo, o el hecho de que los ancianos se reúnan de noche y hablen entre ellos, pues produce más bienestar. Pues algo estamos haciendo muy mal, yo creo que es esta carrera despiadada por el consumo, por el éxito, por las bienes materiales, etc. Perfecto. Bueno, no voy a ser yo quien le desautorice a Rafa, o sea que hablemos en torno de preguntas, de comentarios, para que también podáis participar. Tenemos tiempo, o sea, tenemos bastante tiempo como para seguir hablando, así que si alguien se anima. Ahora no me dejéis mal. Eso es. Yo he pedido, en fin. Seguro que se anima. Estoy interesado en lo menos que la física cuántica. Tengo la impresión. Hombre, la física también está relacionada con todo esto. Nuestra imagen del universo también condiciona nuestra felicidad. Claro, o sea, no es lo mismo cuando pensábamos que la Tierra estaba en el centro y que había un Dios providente que se ocupaba de todo, que pensar que hay unas distancias inconmensurables y que nosotros no somos nada. O sea, realmente me acuerdo que decía Carl Sagan, en esta serie magnífica Cosmos, que había ahora mismo 100.000 millones de galaxias. Y en cada galaxia había 100.000 millones de soles, o sea, de sistemas solares como el nuestro. ¿Somos conscientes de las dimensiones que es esto? O sea, 100.000 millones de galaxias y que en cada galaxia hay 100.000 millones de sistemas semejantes a nuestro sistema solar. Estamos en un margen de la Vía Láctea, somos como una especie de guijarro en el margen de un río. Yo no sé, esto produce infelicidad, es lo que le sucedía a Pascal. No sé si os gusta Pascal, el autor de los pensamientos, que fue además inventó el primer reloj de pulsera, la primera calculadora, era un niño prodigio, dejó las matemáticas para dedicarse exclusivamente a la teología. Él decía, el silencio infinito de los espacios helados me produce terror, ¿no? Realmente pensar que somos algo insignificante en un océano de una vastedad inconmensurable, pues no es muy divertido, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que o tú has presentado con Javier Gomá su último libro, o él ha estado en alguna de las presentaciones. Sí, él presentó mi libro en Madrid. Sí. Supongo que conoces su idea, está presentada bajo el epígrafe Somos los mejores, que se refiere un poco a los tiempos en los que vivimos. Él suele negar que solo seamos los mejores en cuanto a progreso, digamos, científico, técnico. Somos los mejores en nuestra época, no necesariamente en Occidente, aunque tiene un puntito, creo. Sino que también somos los mejores en el progreso moral. Él lo dice así. Y bueno, pues se basa en sus cosas.
muchísima más denuncia de las injusticias. Una parte de las cosas que has dicho tú también en las dos o tres últimas respuestas, en las que te agradezco que te hayas centrado más en la felicidad, porque hasta entonces todo era por qué estamos tan mal y por qué todos depresivos y por qué enfermos y todo lo demás. El libro es Maestros de la Felicidad, no de la infelicidad, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que el objeto del tema no era tanto el libro, sino sí, hacer un diagnóstico sobre la infelicidad. Lo entiendo. No creo que estéis alejados, Moma y tú, pero No. creo que tenéis una cuestión de matiz diferente o igual aproximación metodológica, no sé cómo lo verías, porque le lees a él y digamos es, bueno, no te voy a decir optimismo puro porque tampoco es un inocente, por así decirlo, ¿no? Pero claro, bueno, igual es por la propia conferencia, como así lo hemos leído. Me va a comprar el libro, supongo que lo firmarás. Sí, por supuesto. Pero, y no te lo digo, con lo cual no puedo decirlo, ¿no? Pero tú dirías que tienes una aproximación diferente, Sí, bueno, que es confrontativa. Sí, yo creo que Javier Coma y yo primero somos de la misma generación, de 2 o 3 años más joven, me parece. Él hizo filosofía, luego también hizo derecho. Y los dos un poco pertenecemos a la escuela de Ortega en el sentido de que buscamos la claridad. Escribir con una prosa que sea accesible, lo que se llama en el mundo anglosajón la alta divulgación. No nos gustan los autores herméticos como Hegel, como Heidegger. Desde la fenomenología del espíritu es como subir de Hegel a un 8000 por la cara más inaccesible en mitad de una ventisca, ¿no? Entonces los dos intentamos ser escritores amables, para que un público muy amplio pues, pueda recorrer nuestros libros. No escribimos para el lector especializado, incluso yo menos que él, porque él a veces en su tetralogía de la ejemplaridad algunas veces sí se pone muy técnico. Y los dos estamos en contra del pesimismo, pues el pesimismo no es más fácil. A todos es una porquería, el ser la vida es una porquería, el ser humano es una porquería, sería mejor no haber nacido. Es un poco lo que decía Calderón de la Barca, ¿no? El mayor delito del hombre es haber nacido, lo que decía Shakespeare, de que la vida solo es ruido y furia, un cuento narrado por un idiota. Entonces ninguno tenemos esa visión. En cuanto a que somos los mejores, yo creo que eso es relativo porque también Occidente no deja de producir guerras en el exterior. Somos los mejores, denunciamos injusticias, etcétera, pero nos hemos acostumbrado a que miles de personas mueran todos los años en el Mediterráneo, ahogadas, huyendo de países donde están en guerra o en una situación de subdesarrollo. Somos los mejores y estamos denunciando pues, que la discriminación lingüística, hay que decir todes y niñes, porque si no, pues las personas de género fluidos se sienten excluidas, pero al mismo tiempo está produciéndose ante nuestros ojos un genocidio espeluznante, que es en Gaza. En Gaza, o sea, ahora lo que ha hecho Europa ha soportado durante mucho tiempo las guerras, el continente europeo ha sido escenario de guerras, ahora tenemos la guerra de Ucrania, pero ha habido un momento en que las guerras han empezado a exportarse. Las guerras son un negocio, pero son molestas e incómodas. Entonces es mejor que se produzcan en un país del tercer mundo. Y además hemos creado cosas como el Tribunal Penal Internacional, que en el fondo es una institución vacía, porque muchos países no reconocen su jurisdicción. ¿Alguien va a detener a Netanyahu? Si Netanyahu pisara mañana España, ¿le detendrían? Lo dudo mucho, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que ha habido pues, un cierto progreso moral. Por ejemplo, la situación de las mujeres ha mejorado mucho en el último siglo. La situación de la infancia, por lo menos en Occidente, ya se considera que una bofetada no es pedagógica. También pues, ha aparecido pues, la sanidad pública, la educación pública. Sería absurdo negar pues, ciertos progresos, o progresos bastante importantes. Pero al mismo tiempo, si haces una visión global sobre el mundo, no hay tantos motivos para el optimismo. Tal vez porque vivimos en un modelo capitalista donde lo más importante es acumular, tener, poseer, desarrollar tu ego, desarrollar tu carrera profesional y pensamos muy poco en los demás. Entonces también uno de los grandes pecados de Occidente, desde mi punto de vista, es el individualismo. Hemos perdido un poco el sentido de la comunidad. Con lo cual, Javier es, diría, más conservador que yo en algunas cuestiones y tal vez tiene una perspectiva más optimista y yo veo las cosas con una perspectiva un poco más crítica, sobre todo en el tema de la política internacional. Quizás tenga una visión más eurocéntrica. Puede ser, sí, yo creo que sí. Etnocentrista. Él es cristiano, yo también tengo simpatía por el cristianismo, pero sí es cierto que él considera que, hombre, en Europa ha surgido la Declaración Universal de Derechos Humanos, también impulsada por Estados Unidos, etc.
pero realmente una sociedad donde hay personas que tienen que dormir en un sarcófago, ¿se puede decir que es una sociedad muy humana? Bueno, evidentemente él se tiene que pegar mucho con definir el concepto de somos los mejores y por las redes le ponen como le ponen también, claro, con ello, pero quiero decir, él no lo dice sin matices, lógicamente. Eso no quiere decir que estemos, él suele decir que no estamos en el mejor mundo, por sí, ni mucho menos, pero sí en el mejor momento de la historia con respecto a qué cuestiones, ¿no? Y cuando le preguntan por esto, ¿no? Tenemos el Mediterráneo como lo tenemos, pues lo que suele decir es más bien sí, es cierto. Y es cierto que si yo digo, él también dice, si yo digo esto, se lo digo a alguien que nació en 1900 y muere en 1950, pues igual por eso de que estamos en el mejor momento de la historia, dice, no me sirve, ¿no? Pero habla, digamos, del continuo un poco general y del hecho de que, bueno, ahora somos conscientes de lo que estamos no haciendo en el Mediterráneo y somos realmente conscientes de lo que pasa en Gaza, etcétera, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Yo creo que se podría producir una involución muy rápida si, por ejemplo, no hubiera una pérdida masiva del bienestar general. Una situación de una gravísima crisis económica semejante a la del 29, donde millones de personas se fueron al paro y donde las coberturas sociales se agotaron. Entonces, si de repente nos viéramos, dejaran de pagarse las pensiones, por ejemplo, o los salarios perdieran el 50% de su poder adquisitivo, pues realmente yo creo que la sociedad se transformaría, ¿no? Entonces, y probablemente hacia peor. Y de hecho ahora mismo el ascenso de los populismos está provocado por la frustración de un sector de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos te preguntas cómo gente que vive en una situación de precariedad ha votado a Donald Trump. Entre otras cosas porque votar en su momento a Clinton o Obama es votar a personas que se han enriquecido gracias a la política. O sea, les perciben como millonarios. Ya Obama una vez acosó con un reloj muy malo que valía, yo que sé, 100 euros o menos, y luego ya está paseándose con Rolex. Y la clase trabajadora se siente abandonada incluso por la izquierda tradicional. Y se siente abandonada por la socialdemocracia. En Estados Unidos, a pesar de que hay pleno empleo, hay salarios muy bajos a veces, y sienten no han acabado con la desigualdad, no han acabado con la inflación. En España, pues en términos generales, la economía teóricamente va bien, pero los jóvenes no se pueden comprar un piso, no consiguen un trabajo con un buen salario. Y esto está provocando pues, que mucha gente se incline por opciones populistas y que vote pues, eso, a Vox o a Meloni o a Donald Trump. Y si la situación se agravara, pues podría repetirse lo que sucedió en Europa en los años 30. O sea, cuando la gente tiene miedo y pierde su bienestar, espera un mesías, un papá todopoderoso que les salve. Y ese papá a veces pues, puede ser Adolf Hitler. Bueno, más preguntas, más comentarios. ¿Querías comentar algo? Yo me he quedado impactado por lo de que las enfermedades de transmisión sexual estén subiendo entre las personas mayores de 65 años. Es una... sí. No, pero por otro lado, sí. Pero o sea, yo sin ser una experta, o sea, de las enfermedades de transmisión Sí, sexual. si puedes subir un poquito. Sí, no, yo escucho. Perdón, que no tiene, yo creo, tanto que ver con tener, o sea, tantas parejas sexuales, sino igual más también con que faltan campañas. En vuestra época había muchísimas campañas de condones y así, y ahora faltan mucho. Ahora no hay. No hay. O sea, yo estoy hablando con mi madre, por eso lo estoy comentando. Pero también es cierto que hay muchísimos más controles médicos y, por ejemplo, para tú recibir la medicación del PrEP, esta medicación preventiva del VIH, cada 3 meses te tienes que hacer un análisis de todas las enfermedades venéreas, de todas las infecciones, aunque no las hayas desarrollado como enfermedades. Y claro, los números han explotado. Eso también tiene una lógica dentro de la prevención. Claro, el control de los médicos es... Sí. Eso ya es después un poco, lo que falta Eso es ahora. prevención de eso, como las campañas. Bueno, está claro que de todas maneras se han incrementado el número de parejas sexuales. Yo tengo un antiguo alumno que es ginecólogo y a veces le pregunta a sus pacientes, bueno, ¿y cuántas parejas, tu pareja también tiene esto? Dice, ¿cuántas parejas has tenido este año? Ah, no lo sé, ya he perdido la cuenta. Entonces, un poco la idea de que se ha convertido el sexo en una forma de ocio. Es una manera de combatir el tedio, el aburrimiento y una manera de tener experiencias muy intensas y
Y bueno, pues yo creo que esa forma de vivir la sexualidad, que es la forma de los libertinos, no se inventó, ya existía en el siglo XVIII, pues lleva a estas situaciones, ¿no? Donde se incrementan las enfermedades de transmisión sexual. En el siglo XVI-XVII Europa estaba destrozada por la sífilis, que la gente se moría o enloquecía. Entonces está claro, todo eso parece indicar que la promiscuidad está reñida casi con la naturaleza, que es mejor tener una pareja estable y más seguro, ¿no? Y desde luego si hay falta de prevención me parece muy mal. Pero claro, eso ya depende de las autoridades políticas. Me gustaría Más que plantear, nada para que Sí. al vídeo. me gustaría plantearte como una pregunta sobre esta cuestión. ¿Es posible que cuando nos encontremos más cerca de la muerte nos planteemos aquellas cosas que nos producen infelicidad, como el arrepentimiento de no haber hecho cosas que se consideraban indecentes, y cuando nos acercamos a la muerte y dices, pues o la hago ahora o nunca? Sí, Y bueno, entonces experimentes cosas que no has hecho con 20 años o con sí, 30. sí, uno la corre de soltero no hace de casado, ¿no? Estas cosas de... Sí, bueno, pero yo me sigue pareciendo increíble que una persona de 65 años se plantee algo así, ¿no? No sé, que ahora es como si yo, no sé, me planteo ahora tirarme en parapente. Bueno, también hay gente que lo hace, ¿no? En paracaídas con 60 años. Bueno, Leni Riefenstahl, la directora de los nazis, aprendió buceo a los 70 años y se tiró en paracaídas por primera vez a los 70 años también. Entonces sí es cierto, esta idea de que hay que disfrutar la vida a tope, hay que probarlo todo, hay que gozar al máximo, yo creo que lleva a conductas irresponsables y autodestructivas. Entonces yo claro, hay que disfrutar de la vida, pero hay que disfrutar de una forma inteligente. Y no es por nada, yo por ejemplo he visto casos de chicas que se creían muy liberadas porque tenían muchas parejas y luego oyes hablar a sus compañeros y hablaban con ellas con un desprecio monumental, ¿no? Porque el machismo sigue muy vivo. Entonces yo creo que uno debe disfrutar de la vida, pero de una manera inteligente. O sea, los estoicos y los epicúreos hablan del placer moderado. Los excesos, bueno, pues yo los viví en los años 80, donde se consumían muchas drogas y donde todo el mundo se acostaba con todo el mundo. Pues luego tú veías la cantidad de gente que murió por el camino. Muchos. Entonces yo, bueno, pues no sé, yo creo que no me pasa a mí, ¿no? Que a los 80 años no me plantee, bueno, tengo que hacer todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Hombre, luego ahí están los casos también, esto se ve en los actores de Bruce Willis, que con 80 años tenía una pareja de 30 o algo así, ¿no? Pues bueno, me parecen conductas patéticas, ¿no? ¿Crees que hasta hace poco, recientemente, la religión, para los que son ateos o agnósticos, es un mal necesario? Es decir, ¿podía solventar todo este tipo de problemas que no existían antaño? A mí lo que hace la religión en el tema sexual me importa un bledo, ¿no? Yo también he crecido en un colegio de curas donde nos decían que la masturbación provocaba ceguera, cáncer, de todo, ¿no? Entonces, aquello pues parece una práctica de alto riesgo. Entonces, a mí yo pienso que la religión pues puede decir, bueno, en la moral sexual hay que tratar con respeto al otro, nunca respeta su dignidad, etc. Pero a mí me parece que lo más interesante de la religión es que abre las esclusas del tiempo, nos da una perspectiva de un más allá, nos permite trascender la muerte y pensar que más allá de la muerte hay una forma de plenitud. Entonces, ese componente utópico que lo encuentras incluso en autores marxistas de la Escuela de Frankfurt, como Horkheimer, ¿no? Que postula la necesidad de un mañana, o como Bloch, en el principio de esperanza, habla de la necesidad de mantener el mañana abierto, o como Walter Benjamin, que mira hacia el pasado y dice que hay que rescatar del pasado todas aquellas oportunidades malogradas, como las revoluciones, y actualizarlas. Entonces, establecer una continuidad entre pasado, presente y futuro, donde ni el pasado ni el mañana queden cerrados. Todas estas perspectivas me parecen a mí las más interesantes. Luego, lo que dicen, con perdón, los curas sobre el sexo, generalmente suele ser una estupidez, ¿no? Y me parece muy interesante. Pero el problema es que, bueno, a mí me parece muy interesante lo que has comentado durante la conferencia de que ha desaparecido un relato, que es el relato religioso, pero no ha sido capaz nadie de sustituir ese relato y por tanto estamos casi en un interregno en el que bueno, no hay... sustituido el existencialismo, ¿no? La perspectiva esta existencialista de que somos un ser para la nada, sí. Como decía, un ser para la muerte, como decía Heidegger. Claro, pero el relato de los derechos humanos o el relato que también ofreces el de la filosofía, ¿le ves de verdad capacitado para sustituir al dogma religioso? No. Que
Entonces, No, yo creo que el edificio filosófico siempre necesita como remate la teología. Eso también lo decía Walter Benjamin. Entonces, tú cuando construyes pues, una interpretación del mundo, en el plano político, en el plano moral, en el plano epistemológico y en el plano metafísico, yo creo que al final siempre se queda algo abierto, ¿no? Que es, bueno, ¿tanto para qué? O sea, si realmente venimos de la nada y vamos hacia la nada, ¿qué importa nada, no? Realmente, Que lo divino nos explica por oposición. bueno, pero la cuestión es que, ¿qué entiendes por Dios? Y por Dios entiendes un señor con barba que interviene en el mundo y que uno los castiga, a otros los premia, pues una visión como muy infantil y es la visión que se ha tenido de la religión y ese Dios es el que ha muerto. Lo dice Nietzsche, que Dios ha muerto ese Dios. Y además la muerte de ese Dios era necesario para que avanzáramos en el conocimiento de Dios. Entonces, Dios es probablemente la matriz de la vida, de lo cual procede todo, lo que estaba antes del tiempo y del espacio. Es el punto omega hacia el cual vamos y donde se producirá una situación de plenitud. Todo esto no se puede conocer en el sentido empírico, ni se puede demostrar, ni se podrá demostrar nunca. Incluso Kant critica todas las pruebas racionales sobre la existencia de Dios. Pero al mismo tiempo Kant dice que es necesario pensar en Dios, es decir, especular, aventurar. Y hay veces que los que mejor comprenden ese misterio que llamamos Dios no son los científicos, sino los poetas. Entonces yo creo que Rilke comprende mejor lo que puede ser Dios que un científico que no sé, que espera encontrarlo en un laboratorio. Por lo cual yo creo que además la idea de Dios introduce una perspectiva utópica, algo que no podemos demostrar, pero que necesitamos postular. Y yo, incluso como Miguel de Unamuno, ya que estamos en Bilbao, prefiero engañarme que vivir con una verdad que me resulte insoportable. Y un poco me siento muy identificado con Manuel Bueno, el párroco de Valverde de Lucerna, de la novela de, imagino que habréis leído San Manuel Bueno Mártir. No la novela, es un cuento, en realidad, de Unamuno, ¿no? Y su novelita es un cuento. Y entonces Unamuno tenía una lucha permanente con la fe, y me siento muy identificado con esa perspectiva. Y creo que en el fondo todo el mundo tiene esa tensión. Lo que pasa es que el momento teológico muchas veces llega cuando eres mayor, cuando ya tienes cierta edad y ves que la muerte está más cerca y que tu tiempo se acaba. Y dices, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué tú? O sea, yo vivir con esa idea de que no solamente vamos a morir nosotros, sino que va a desaparecer todo lo que ha creado el ser humano. Llegará un momento en que la tercera sinfonía de Beethoven desaparezca, hasta las partituras, ¿no? En que se pierda el Quijote, en que se pierda la Divina Comedia, en que se pierda la crítica de la razón pura. Entonces yo creo que eso es una idea como muy nihilista y por eso prefiero dejar abierto, como hacía Bloch, la posibilidad utópica de que haya un misterio al que llamamos Dios, eso solo son 4 letras, pero que haya como el umbral hacia una forma de plenitud desconocida. sí, has hablado del tema de creer y que es una facultad necesaria, aunque prefieres creer incluso ni siquiera exista algo más allá, porque es una facultad necesaria. Pero claro, antes la gente creía porque pensaba que existían verdades absolutas. Pero ahora que ya no existen verdades absolutas, solo verdades relativas y solo lo que vemos enfrente de nuestros ojos, etc., ¿cómo les puedes pedir que crean sin que no existan verdades absolutas? Hombre, Dios nunca ha sido una evidencia. Si fuera una evidencia, pues no habría fe. O sea, la fe es creer en algo invisible, en algo que no se ve, pero que le da sentido a todo. Parece que José había pedido la palabra nula. Sí, que le da sentido a todo, en cuanto a que un mundo sin Dios es más irracional que un mundo con Dios. Y utilizamos la razón para demostrar que el mundo es irracional, lo cual es un poco incoherente, ¿no? Estamos utilizando la razón para decir que nada tiene sentido, que nada tiene consistencia, que vamos hacia la nada, que viajamos por el cosmos como burbujas efímeras a punto de explotar. Y entonces, hombre, los dogmas, en el sentido de la Iglesia, pues muchas veces han sido herramientas de opresión, y además cosas un poco absurdas, ¿no? Yo no creo que, por ejemplo, Jesús fuera engendrado por el Espíritu Santo. Yo creo que fue hijo biológico de José y María. Por cierto, la Virgen María tenía 14, 15 años. Yo no sé si ahora habría que cancelar al Espíritu Santo, ¿no? Porque
habría que decir que el Espíritu Santo había incurrido en una conducta que nos parece inaceptable, ¿no? Pero bueno, al margen de todas estas dogmas que muchas veces son absurdos, yo creo que siempre la creencia en Dios es una especie de intuición poética, que la puedes encontrar leyendo al último Juan Ramón Jiménez, que la puedes encontrar leyendo San Juan de la Cruz, que la puedes experimentar escuchando una misa de Bach. Pero esto de que Dios es un ente omnipotente, providente, omnisciente, pues todo eso sí, en un catecismo infantil pues suena muy bien, pero desde una perspectiva adulta y racional es bastante ridículo. José. Sí, yo iba a hacer una pregunta, me voy un poco del tema este de la fe. A las enfermedades de transmisión sexual. No. Voy a algo un poco más material. Una pregunta tanto provocación, pero en realidad no está. Has mencionado que dentro de las causas de la infelicidad actual estaría por un lado el abandono de los elementos tradicionales o que daban sentido, ¿no? Como la religión o la ideología, por un lado, ¿no? Y luego por otro, la cuestión del sistema capitalista, ¿no? Yo siempre que oigo algún diagnóstico en ese sentido, creo que a veces se exagera en cierto sentido, no sé si lo valoras igual, el efecto que tiene vivir en un sistema, digamos, de mercado, ¿no? De mercado libre. Y lo digo porque si lo llevamos a la contra, si viviéramos en un estado comunista seríamos perfectamente felices. Infelices. No, felices. ¿No? Quiero decir, llevado al extremo es la tesis contraria, ¿no? De manera que quizá pueda tener sentido el hecho de que se trata la infelicidad, digamos, o la causa de la infelicidad es una cuestión más bien moral o de comportamiento social que de vivir en un sistema capitalista. Es una cuestión, bueno, moral, ¿no? Yo diría un poco el estilo de vida. O sea, yo hay un tipo de capitalismo que respeto, que creo que sería un comercio justo, una economía social de mercado. Y por ejemplo, esto se ve en las pequeñas empresas y en los pequeños comercios. A mí me da muchísima tristeza que las grandes superficies hayan acabado con el pequeño comercio tradicional. Entonces, que alguien tenga pues, una pequeña librería, una tienda de flores o de moda, y que ese tipo de comercio pues, funcionara, yo creo que es, a fin de cuentas, yo también estoy intentando vender mi libro, que también es una cosa capitalista, ¿no? Pues tú elaboras un producto, intentas que ese producto llegue a la gente y que es un producto que intentas trabajar con honestidad, con esfuerzo, ofrecer algo que merece la pena, y a mí eso me parece perfectamente legítimo. Pero es que desde los años 80 el modelo capitalista no es ese. Al revés, todos los comercios pequeños están desapareciendo y el capitalismo lo que está provocando es la concentración de la riqueza en unas pocas manos, cada vez en menos manos, y que las grandes compañías están acabando con el pequeño comercio. Entonces yo creo que se puede humanizar el capitalismo y avanzar hacia un capitalismo más humano, basado en un comercio justo. Pero desde el neoliberalismo de los años 80, pues lo que se ha creado es una concentración de capital en unas pocas manos y que unas pocas empresas, yo sé, creo que hay 3 empresas que controlan la alimentación mundial. Es 3 empresas, Monsanto, que lo controlan todo. Entonces llegará un día que haya una sola empresa que lo controle todo. A mí esto me parece que va en contra de la libertad y en contra de la felicidad. Porque a lo mejor me parece muy bonito que una persona quiera tener su librería o su tienda de moda o su carpintería y ahora ya eso es casi prácticamente inviable. ¿Sí? Porque todo el mundo se va pues, a al campo, a uno de estos polígonos industriales que están llenos de comercios. Y yo creo que además ese tipo de concentración de capital está asociado a la codicia, ¿no? La idea de el valor moral, la idea de que la felicidad consiste en tener. La felicidad consiste en tener. El comunismo, hombre, como yo creo que tampoco soy partidario de una igualdad total, porque no todo el mundo se esfuerza de la misma manera. Yo estoy a favor de que se recompense el esfuerzo y el trabajo, pero yo creo que hay cosas básicas que tiene que tener cualquier persona. Una vivienda, sanidad, educación, un salario justo o una vida social si no puede trabajar. Entonces yo creo que lo que estamos es sufriendo un capitalismo inhumano, que está exaltando el yo, exaltando el consumo, exaltando lo material, y yo sería partidario de volver hacia un modelo, hacia un capitalismo o hacia una economía de mercado más justa y donde el pez grande nos coma chico. Porque si no va a haber un día que haya un solo pez grande que se coma a todos, incluidos a nosotros. Pero el mundo va en otra dirección. No sé si te he contestado. Sí. ¿Quieres rebatir? No.
manda, ¿eh? No, yo aquí sí. Eso es. Yo nunca me ha gustado mandar, vamos. Pero sí, por lo cual yo no soy un anticapitalista furibundo. Me parece que hay ciertas formas de capitalismo que son necesarias, que crean riqueza, que crean prosperidad, pero lo que sí me preocupa es que algo que además en teoría hay leyes contra los trusts, o sea, con que el hecho de que haya monopolios. Por ejemplo, se liberalizó la gasolina y supuestamente iba a bajar, y luego todas las compañías pactaron los precios entre ellos, con lo cual te vas de una gasolinera a la otra y hay una diferencia de céntimos. Entonces, eso es un abuso, porque también el consumidor está en una situación de indefensión. Entonces, pues lo que habría que combatir más que nada son los monopolios y esta idea de que cuanto más tienes, además yo lo veo donde vivo, la gente se siente desgraciada porque no vive en la Moraleja. Porque vive desgraciada porque tiene un BMW de baja gama y quisiera tener un Porsche. Entonces, bueno, imagino que el que tiene un Porsche ya le parece insuficiente y lo que quisiera tener es un jet, ¿no? Para poder... Y el que tenga un jet ya lo que le gustaría, como va a hacer Elon Musk, es viajar al espacio exterior, ¿no? Ya tener un cohete. Entonces, bueno, esa espiral consumista pues siempre lleva a la infelicidad, desde mi punto de vista. La historia sería que los jóvenes, la palabra discernir, porque ellos tienen mucho que decir. Nosotros somos mayores, pero ¿cómo derrocar eso? La historia tenía que ser una gente joven, muy inteligente, muy despierta y unirse y decir, no queremos esto. Pero eso es muy difícil, es una utopía. Sí, y además los jóvenes tampoco tienen tantos recursos, no es tan fácil organizarse, no es tan fácil. Y cuando, por ejemplo, se crean alternativas políticas, de inmediato los medios de comunicación las atacan, ¿no? De una manera furibunda. O sea, cuando alguien ponga en peligro el sistema se va a defender con uñas y dientes. Y tiene muchos recursos, instituciones, periódicos, medios de comunicación, con lo cual es como atacar una fortaleza medieval con piedras y palos. Y luego los jóvenes, pues tampoco son un colectivo homogéneo. Los hay bastante jóvenes, no tan jóvenes, ya con 30 años, no eres tan joven, pero bueno, no sé si la chica que ha intervenido es más jovencita, ¿no? No tiene 30 años, ¿no? 20 años tal vez, o 23 años. ¿Qué opinas de lo que ha comentado? ¿Cómo te llamas? Merche. ¿Los jóvenes tenéis la posibilidad de cambiar el mundo? ¿O el mundo es una rueda que no se puede cambiar y que te aplasta? Con matices, o sea, además también es lo que has dicho, que somos muy heterogéneos, o sea, hay mucha gente que igual piensa más así y luego también hay mucha gente que, bueno, sí, yo creo que parte de que el sistema lo sostenga es pues la juventud también, entonces hay mucha gente que está a favor con lo que está pasando ahora, entonces pues y falta recursos desde luego. Sí, o sea, el futuro, o sea, está un poco complicado. Sí, pero ¿cómo se hace? Sacas unas pancartas ahí, te pones unas pancartas a protestar. Yo sé que es una O sea, ya lo hacemos, pero... En Madrid, por ejemplo, tuvimos el 15M, que fue un movimiento social y político que la verdad es que no estuvo mal. Y el 15M funcionó gracias a los jóvenes, sobre todo, y además funcionaba bien, se autogestionaban bien. Se ocupaban de la limpieza, de la alimentación, de los desperdicios, y funcionaba bastante bien. Pero ¿qué ha pasado? Fíjate lo que ha pasado. ¿En qué queda todo eso? Nada, no ha quedado nada. En Podemos con 3 diputados en las Cortes. Te refieres a que funcionó bien incluso como comuna, digamos, ¿no? Una plaza, entre ellos, ¿no? una comuna y al mismo tiempo Eran reivindicativos, era gente reivindicativa que pedía un cambio. un cambio político utópico, digamos imposible un poco, como pasó, ¿os acordáis del mayo del 68? Ya se ha tragado el poder. Y ha quedado Pero sin ¿no nada. te da la sensación de que, como mayo del 68, que igual el ejemplo no viene mal, que eran hijos de buenas familias con cosas resueltas que no tenían el 16M, no tenían que ir al trabajo? Bueno, había de todo. Había de todo, Había. Quiero ser un poco insidioso, pero Yo bueno. creo que tienes más razón con el mayo del 68, que eran los niños descontentos pero satisfechos, y eran los hijos de papá que tenían la rabieta de esto no me gusta y vamos a cambiarlo, pero que tenían aseguradas las lentejas. Pero no, el 15M, porque yo vi en Madrid por lo menos,
la gente era más bien gente de situación humilde, ¿eh? Y gente que no tenía la vida resuelta, ni mucho menos. Era más bien gente joven que no tenía expectativas de futuro y que recurrieron a la agrupación, a la autogestión, a la alternativa. Además, en el Mayo francés, al final, la propuesta política consistía en el libro rojo de Mao. Entonces, era lo que, cuando fue una vez Berman a París, pues le llamaban fascista y le enseñaban el libro rojo de Mao. Entonces, bueno, pues estaba de moda ser maoísta. Y sí es cierto que el Mayo francés, pues al final, fue un bluff de los niños de papá descontentos. Pero yo en el 15M sí vi a muchos, porque he tenido alumnos que estaban... Hemos ido allí a ver cómo funcionaba y chicos aquello. que estaban sin trabajo, sin expectativas y con la ilusión de que el futuro fuera diferente. Pero, claro, ahí está una construcción, surgió Podemos, que también despertó muchas ilusiones. Luego, entre ellos, se han apuñalado unos a otros, dando un espectáculo lamentable desde mi punto de vista. Y luego han sufrido un ataque mediático y judicial sin precedentes. Es una cosa que les han... Yo a Monedero le conocía, porque fuimos compañeros de colegio, y le han estado poniendo causas judiciales un día detrás del otro. O sea, estaba todos los días en Plaza de Castilla testificando por esto, por lo otro. Por lo cual, yo creo que, como ha comentado el chico que está al lado de la otra chica, cuyos nombres desconozco, pues hay pocos recursos. Sí, realmente sí. Sales con una pancarta, que ya lo hacéis, te pones en el campus, gritas y ¿qué? Y luego te vas a tu casa con la pancarta, jodido, pensando que no has hecho nada. Entonces yo creo que, entre otras cosas, lo que se pone de manifiesto es que vivimos en democracias muy imperfectas, donde el poder real no está ni siquiera en el Congreso, sino en los grandes bancos. Y además hay una cosa que a partir de los 70 todos los estados empezaron a financiarse con préstamos internacionales, que de eso se habla poco. Entonces realmente España necesita que le presten dinero para pagar los salarios a los funcionarios, para pagar las pensiones. Y se está endeudando constantemente. Ya tenemos una deuda que supera el 100% del PIB. Y hay un momento en que los que prestan el dinero le dicen, como hagas algo que no nos gusta, cerramos el grifo y el país va a la bancarrota. Y deja de pagar las pensiones, deja de pagar... Entonces, el poder real, ¿quién lo tiene? Los fondos de inversión, como Blackstone, los tienen las agencias de calificación, los tienen las grandes compañías. ¿Quién manda en Estados Unidos? Ni siquiera Donald Trump. Mandan el sector del petróleo, el sector del gas, el sector del armamento. Entonces vivimos en realidad como una especie de oligarquías empresariales. Florentino Pérez, por ejemplo, en Madrid. Dicen que es el amo de Madrid. Yo qué sé, desde el tamallazo hasta las cosas más tontas de la tonta de Isabel. Pero detrás está Florentino Pérez, moviendo millones. Sí, quiero decir que el poder real, esto lo decía una compañera mía del gabinete, ahora se ha tirado, no te gusta mucho, pero el poder real es el poder económico. Es el poder económico. Entonces, realmente, por ejemplo, en Estados Unidos, las campañas dependen de las donaciones. Elon Musk le ha dado $250 millones a Donald Trump para la campaña presidencial, para que gane las elecciones. $250 millones le ha dado para que gane las elecciones. Y en Estados Unidos son legales los lobbies, que tú, el lobby de las armas, tiene, pues, por ejemplo, la Asociación Nacional del Rifle tiene a congresistas, y eso es público y notorio, pagándoles un dinero para que defiendan sus intereses en el Congreso. En Estados Unidos hay 600 tiroteos al año. Y ya en los colegios, los institutos, es normal que te expliquen lo que hay que hacer si aparece un tirador. O sea, los niños ya con 8 años, pues te metes debajo de la mesa, no sé qué, no sé cuántos. Cualquier ser humano pensaría que es un disparate que tú puedas ir a una armería y comprarte una metralleta ultraligera, que incluso un señor de 80 años, un niño de 8, hace así, y les ha matado a todos. Y sin embargo se siguen vendiendo esas armas. ¿Y por qué se venden? Bueno, en Texas puedes llevar la pistola o el rifle de asalto al supermercado. Y yo he visto fotos de señoras que van ahí, señoras de 70 años, que van aquí con su pistolón, o gente que va con un subfusil de asalto a comprar unas salchichas, ¿no? Pues no sé, por si a alguien les molesta, le quita el aparcamiento, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? Todo el mundo sabe que es un disparate, pero
hay, pero mueve muchísimo dinero, y ahora la gente se siente más segura teniendo un arma en casa. El 50% de los americanos tiene más de 3 armas en casa. Y Hay más armas que personas. Hay más armas que personas, Y hay gente que tiene arsenales enteros, que tiene pues, una línea entera de rifles y rifles de asalto, no rifles de estos de una escopeta de caza, que con unas balas así que te parten por la mitad. ¿Y por qué no se va a prohibir la venta de armas? Porque es un negocio que mueve muchísimo dinero. Sí, porque es un lobby. Es un lobby, y entonces el Es poder un real. lobby y están pagando a los congresistas para que apoyen su política económica de venta de armas. Me comentan que estamos ya terminando de terminar. Y así, ahora en el coloquio, pues nada, muchas gracias por haber acudido a esta conferencia y muchas gracias a Rafa por la conferencia. La última pregunta.